Es artista y activista política. Tras dedicarse a la ópera, a la escultura y la pintura, en el año 2007 decidió presentarse a las elecciones municipales del pueblo donde reside, que es Geldo, provincia de Castellón. Manuela realizó sus estudios académicos en la Universidad de Sofía, en Bulgaria. En dicho país inició su carrera artística como mezzosoprano, dramática en ópera, actuando en algunas de las principales ciudades de Sofía, Bratislava y Eslovaquia. Una vez afincada en la ciudad de Valencia, se formó como artista fallera y plantó fallas de carácter reivindicativo, con gran implicación política, especialmente con mensajes dirigidos al señor Aznar y a la señora Rita. Con la excusa de su peligrosidad social y la denominación de sus creaciones como obras de arte, que no de fallas, por parte del gremio de artistas falleros de Valencia, fue expulsada de este gremio. Actualmente pertenece al gremio de artistas y artesanos falleros de Burriana. En 2007 se impidió la exposición de 2 de sus esculturas de temática religiosa en el Espai d'Art Contemporani de Castelló, aparentemente debido a presiones de la Generalitat Valenciana por parte de un colectivo denominado, la denominación es perfecta, Comunión Tradicionalista Carlista del Reino de Valencia. Manuela denunció a este grupo por injurias y ofensas a su honor personal y profesional, y el proceso sigue abierto en los juzgados de Castellón. A partir del año 2004 inició en la comarca del Alto Palancia, provincia de Castellón, un conjunto de actividades artísticas, sociales, culturales y benéficas. Muestras de ello son una serie de conciertos benéficos en los auditorios de Segorbe y Castellón, organizados para grupos de gente mayor. Actuó también en la inauguración del Centro de Mayores de Burriana. Durante el curso escolar 2005-2006 dirigió un taller de escuela para jóvenes víctimas de la marginación, durante el cual enseñó el oficio de artista fallero, llegando a plantar la primera gran falla de la historia de Segorbe con motivo de la declaración de la entrada de toros como fiesta internacional. En la misma ciudad dirige también el coro del Palacio del Colegio Pintor Camarón y los talleres de manualidades de Esquel. En política, todas estas actividades culturales y sociales le valieron el apoyo de una parte de la población en el pequeño municipio de Geldo, donde fue invitada a presentarse a las elecciones municipales del año 2007, representando a ARDE, Acción Republicana Democrática Española. Obtuvo el apoyo de un 15% de los habitantes de dicho municipio, consiguiendo una concejalía. El programa electoral de Manuela incluía medidas e inversiones para promocionar el turismo cultural y rural de la localidad, con la implicación del ayuntamiento como agente económico, pero aprovechando las subvenciones oficiales. Después de 2 rondas de negociaciones, el jefe del grupo socialista se negó a incluir ninguna de las propuestas republicanas, por lo que la edil de Arde decidió votarse a sí misma, mientras que el Partido Socialista del País Valencià votó a favor del candidato socialista y el Partido Popular votó en blanco. A finales de 2007 ha mostrado su apoyo a la plataforma Valencians per TV3 y en 2008 se presentó a las elecciones generales españolas representando a Izquierda Republicana dentro de la coalición Izquierda Unida Republicana como número 2 por Castellón. Y el placer nuestro de tenerte aquí es porque el motivo principal, hay 2 razones. Primero, porque hacemos un homenaje a la figura de Manuel Azaña, y segundo, porque ha salido mucho en la prensa en la realización de un busto en bronce, creo, sobre Manuel Azaña y la intención de la posible instalación en el Palacio de las Cortes de Diputados del Congreso de España. Entonces, presentando a Manuela, que ahora luego ella tomará la palabra, también teníamos otro ponente, o tendremos otro ponente, que es Pablo Rodríguez, que es el presidente del Partido de Izquierda Republicana, que como nos ha escrito y nos ha llamado, es profesor de un instituto de enseñanza media y hoy tenía en evaluación y es tutor, vendrá un poco más tarde. Y me imagino que cuando venga lo sentaremos allí para que él dé su versión política de la personalidad de Manuel Azaña. Si quieres decir algo, o sigo yo y hago una introducción de Azaña, como tú quieras. No. Sí, bueno, una presentación ubicando... El amigo Pablo me ha dicho que ocupe su lugar y que haga, me lo dijo ayer,
que haga una pequeña disertación más o menos de la figura de Manuel Azaña. Entonces voy a empezar, voy a leer una cosa que hice ayer corriendo en mi casa. Manuel Azaña nació en 1880 y murió en 1940. Por eso ahora son 70 años de su muerte y se le están haciendo diferentes homenajes en toda España. Nació el 10 de enero en Alcalá de Henares, en la calle de la Imagen número 3. En España hay una larga historia de intolerancia y de sangre. En España late un pasado doliente y desengañado que ha arrancado parte de sus raíces y que ha obligado a muchos españoles a vivir trasterrados sobremuriéndose, a veces dentro de la península y en ocasiones a la otra orilla del mar. Una historia como una larga herida. Todos los sueños son un solo sueño, todos los siglos son un solo instante y su naufragio. Todos los nombres son el mismo nombre: Hispania, Toledo, Al-Ándalus, Separat, América, España, mosaico de términos que proyectan la historia de España, un perfil de quimera y otro de sombra, un esplendor de voces y pueblos y otro de silencio y ceniza. Los conquistadores y los nativos, los desheredados de la península que cantó Rosalía de Castro en el siglo XIX, y los exiliados de utopía e intercambios, de personas y amarguras, han tejido a uno y a otro lado del Atlántico un tapiz mestizo, completado en el siglo XXI con los hispanoamericanos que hacen ahora el camino hacia España. España, a comienzos del siglo XX, no era un pueblo de labriegos, ni su presente podría reducirse a palabras como tétrico, sombrío, trágico, términos usuales. Hacia 1914, Unamuno escribía: «Toda España está progresando, digan lo que digan los agoreros de desdichas». Una generación de jóvenes intelectuales irrumpía en la prensa con una conciencia clara de su función rectora en la vanguardia de la sociedad. La economía florecía, las ciudades crecían, el proceso industrializador se intensificaba, la ciencia despertaba y la educación se extendía. En 1936, la cultura española estaba en el punto más alto de su historia, desde la matemática a la física, desde la filología a la filosofía, desde la arquitectura a la música. Estaban alcanzando niveles de creación original equiparables a los de la Europa avanzada. 1936 es el año que cierra la esperanza. Tras la guerra, la cultura española resulta una cultura de muerte, prisión y exilio de los vencidos. El país de Franco es el país de las tristezas, miseria y llanto en los ojos. Para muchos españoles, la memoria republicana tiene más luces que sombras, por los avances que se dieron en justicia social, libertades y educación. Por eso entendemos la obsesión del franquismo con la figura de don Manuel Azaña, el político que estuvo a punto de acabar con siglos de atraso, miseria y hegemonía cultural de la Iglesia y catequismo. Manuel Azaña nació el 10 de enero en Alcalá de Henares, hijo de Esteban Azaña, que fue alcalde de Alcalá de Henares, y de Josefina Díaz Gallo. Se cumplen 70 años de la muerte en el exilio de Manuel Azaña. Fue en un pequeño pueblo francés, Montauban, cerca de Toulouse, donde tuvo lugar el acto final del drama. El antiguo traductor de francés, francófilo declarado y estudioso de la cultura, las leyes y la política francesas, vivió días de angustia y desesperación, perseguido por la Gestapo alemana y la policía española con la complicidad del gobierno títere de Vichy. Después vino el silencio de una larga campaña oficial de calumnias. Una larga relación de escritores y periodistas al servicio de Franco vapulearon impunemente a quien no podía defenderse. Podemos afirmar que fue en 1961, con la publicación de Retrato de un desconocido de Cipriano Rivas-Cherí, cuando se produjo el primer intento de recuperar para la memoria la obra política de Manuel Azaña. Han tenido que pasar 4 décadas para reeditar sus obras completas, y en los últimos 10 años se ha producido un interés creciente en ámbitos universitarios por conocer y estudiar al político español más lúcido que ha tenido el siglo XX español. Concebía Azaña la República como la posibilidad de incorporar a España a la modernidad, para acabar con siglos de violencia, oscurantismo religioso y atraso,
y aspiraba a que los ciudadanos elevasen sus conocimientos y cultura. Hablaba a las masas en un castellano muy sencillo y sin pedantería. Acercaba al lenguaje del pueblo los problemas antiguos y de actualidad de la política española. Por ello, y por ser el político que concitó mayor apoyo popular, por lo que no se encuentra en un caso similar en lo que hace al insulto y la denostación por parte de quienes conspiraron desde 1931 contra la República. Fue un político con ideas y con capacidad de convencer en la calle o en la Cámara de Diputados. Fue el hombre del diálogo, partidario siempre de la colaboración entre republicanos y socialistas, de la paciencia más desmesurada, si bien con las ideas muy claras en cuanto a los límites. Los derechos y libertades civiles no podían ser menoscabados para unos en beneficio de otros. Obtuvo éxitos parlamentarios con las sencillas armas de la razón y la elocuencia. Lo malo era que había una intolerancia animada por la Iglesia y sustentadas por las oligarquías del viejo régimen que no querían la democracia para España. Tenía elaborada una idea de Estado laico, civil y social, y en el que la representación popular, el Parlamento, fuera el centro de la política y su obsesión era educar a la ciudadanía en libertad, un punto de partida irrenunciable. Azaña, como demócrata convencido y como ilustrado, no contaba con otra cosa que la razón y los votos para convertir el Estado en elemento de transformación social. Pretendía, y así lo dice uno de sus personajes de la velada en Benicarló, adelantar la civilización en España. Era consciente de la escasa cultura cívica y política de los españoles y por ello quería que el Estado asumiera el fomento de estos valores. Ese Estado con el que soñaba Azaña debía de asumir un papel educador, con la responsabilidad de hacer lo que no habían sido capaces de hacer varias dinastías y tampoco los políticos de la Restauración. La ingente acción del gobierno que realizó la Segunda República fue realizada con una coalición en la que el partido de Azaña tenía poco más de 20 diputados, con oligarquías y sectores del ejército conspirando, con una iglesia beligerante y con grupos de extrema derecha y extrema izquierda entregados a la locura de la violencia. Entre las cosas que Azaña procuró y arregló de la República, podemos valorar pues, la elaboración de una constitución moderna en apenas 6 meses, la separación de la Iglesia-Estado mediante el artículo 26 de la Constitución, concesión del voto a las mujeres, mejora notable de la protección social y médica a los trabajadores, participación de los sindicatos en los jurados mixtos, la ley de reforma agraria, el plan hidrológico, que aún dura hasta ahora, construcción de más de 11.000 escuelas en 2 años, en un país que tenía un 50% de analfabetismo, leyes electorales, modernización del Banco de España y del sector financiero, en transportes proyectos como el Plan Ferroviario de Cercanías de Madrid, construcción de los nuevos ministerios, reforma del ejército y la enseñanza militar, dignificación de los cuerpos docentes, impulso de las misiones pedagógicas y creación del Consejo Nacional de Cultura y mejora de las universidades y el Estatuto de Cataluña y vía para otros posibles estatutos. Azaña decía que la República tendrá que combatir con una mano mientras se edifica con la otra. Y el porvenir ciudadano de la República y de cada uno de vosotros en su sucesión y en sus esperanzas de España está siempre en la escuela. Si me diesen la escuela, decía Azaña, yo lo demás lo regalaría. La República acabaría por ser nuestra. Nosotros no nacemos monárquicos, ni republicanos, ni socialistas, ni nacemos cristianos, ni ateos. Somos lo que nos enseñan a ser en la escuela. Sobre la escuela, sobre la cultura española, sobre la defensa del trabajo español y de la entidad patria, es sobre lo que nosotros queremos levantar la gran obra de la República. Azaña precisaba que bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido ni yo, en su nombre,